Obra literaria: Sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4. El arresto en el huerto. Aquella tercera oración fue definitiva para nuestro Señor. Mentalmente ya estaba dispuesto a soportar lo peor de lo peor que estaba por venir, porque afirman las Escrituras que regresó al lugar donde estaban sus discípulos y les animó a irse a descansar, entendiendo que su hora había llegado. Cristo sabía que estaba a punto de ser entregado en mano de pecadores y su fortaleza era total para soportar la gran tribulación que le venía encima. Mientras Jesús hablaba estas cosas con los suyos, apareció en el huerto una turba frenética con linternas y antorchas dirigiéndose donde ellos estaban. Quien lideraba aquella gentuza era Judas el Iscariote, y según lo habían planeado, se acercó cautelosamente hacia Jesús para brindarle un saludo fingido, diciendo: «Hola, maestro», y seguidamente besarle en la mejilla, dando a entender a la plebe quién debía ser el capturado. Nuestro Señor sintió en carne propia el agravio de su ex apóstol. Le dolió en lo más profundo de su alma el cinismo y la maldad manifiesta por una persona a quien había amado tanto hasta el punto de haberle confiado la responsabilidad de la bolsa y con quien había compartido grandes momentos, siendo compañeros de lucha en incontables sanidades y milagros ejercidos por el Señor. Si bien Jesús se dolía por esta traición, tampoco ignoraba sus maquinaciones y no se dejó aminorar ante el Iscariote, pues con la misma ironía de aquel beso fingido le replicó: «Amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?», como queriendo decirle: «¿Con un gesto de amor me entregas a la muerte?». Judas quedó sorprendido con la entereza de nuestro Señor y ya no le respondió nada. Fueron unos segundos intensos y decisivos para su vida, pero Jesús ya no quiso avergonzarlo y quitó de él su mirada para dirigirla hacia la gente. Alzó su voz para preguntar a quién buscaban y ellos respondieron: «A Jesús el Nazareno». Nuestro Señor rápidamente y sin titubear dijo que era Él, pues deseaba ser arrestado lo antes posible para cuidar a sus 11 fieles apóstoles y que nada malo les aconteciera, para que se cumpla lo dicho en una de sus últimas oraciones cuando manifestó: «De los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición». Todos quedaron impresionados con la conducta denodada del Señor, a tal grado que unos soldados retrocedieron de su presencia y cayeron a tierra. Ninguno se atrevía a dar un paso en falso para prenderle, porque sabían el nivel de persona que tenían por delante. No era un hombre cualquiera, estaba frente a ellos el que multiplicaba los panes y los peces, el que resucitaba a los muertos y a quien los demonios más feroces de Israel le obedecían. Pero Jesús no quiso retardar más el momento de su captura. Insistió en admitir su identidad a condición que nada malo hicieran a su gente. En ese momento,
uno de sus discípulos, al percatarse que venían sobre la integridad de Jesús, le pidió permiso para defenderlo, diciendo: «Señor, ¿irrumpimos a espada?». Pero antes que su maestro le respondiera, Pedro ya había desenvainado la suya, asestando un golpe en la cabeza de un siervo del sumo sacerdote llamado Malco, alcanzando únicamente a cortarle la oreja. Al advertir Jesús que su gente estaba poniendo en riesgo su integridad, recriminó con dureza a Pedro su actitud, ordenándole que guardara su arma. Lo amonestó diciéndole que si él quisiera, en ese momento podría recibir la asistencia de más de 72,000 ángeles de su Padre. Pero si así fuera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que hablan acerca de su sufrimiento, muerte y resurrección? Jesús deseaba desmontar todo el conato de resistencia que se había armado en el huerto, y para reparar los daños causados se dirigió rápidamente hacia Malco, imponiendo sus manos sobre su oreja herida, y al instante le fue restaurada sana. Con este milagro, Jesús demostró a los captores que se encontraba en total control de la situación. Seguidamente se entregó de forma voluntaria y procedieron a arrestarlo, atando fuertemente sus manos. Jesús reprochó a los religiosos la forma tan cobarde de su captura, pues utilizando palos y armas vinieron contra él como si fuese un vil ladrón. Les recriminó que habiendo estado tantas veces junto a ellos en el templo y en las sinagogas, nunca se atrevieron a tocarlo, pero les dejó muy en claro que este arresto no lo tomaba por sorpresa, porque sabía que ese era el momento que Satanás tenía marcado en su calendario como la exaltación de las tinieblas. Ante la asombrosa escena de Jesús siendo sometido en el Monte de los Olivos, sus discípulos quedaron desconcertados porque siempre le habían visto salir airoso aún en las situaciones más adversas, y pensaron que esta vez no sería la excepción. Quizás se sintieron desilusionados del hombre que consideraban el Mesías de Israel, el mismo que caminó sobre las aguas y calmaba los impetuosos vientos. Ahora agachaba su cabeza, dirigía su mirada al suelo y se entregaba sin oponer resistencia ante la visible satisfacción de sus enemigos, cumpliéndose aquella parte de las Escrituras que dice: «Yo era como un manso cordero que es llevado al matadero». De esta forma, al ver a la plebe de pecadores engrandecida con el arresto y a su líder aparentemente derrotado, los discípulos huyeron asustados de aquel monte, echando por tierra la promesa de fidelidad que unas horas antes le habían hecho rumbo al Getsemaní, y cumpliéndose lo dicho en los Salmos cuando manifestó: «Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas». Así llevaron a Jesús al palacio del sumo sacerdote Caifás, presidente del Sanedrín, lugar donde le esperaban impacientes los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, para sostener una sesión de urgencia y acordar una acusación formal para condenarlo a muerte de una vez por todas. Debió ser pasada la medianoche cuando ocurrió el alboroto del arresto de Jesús, y aunque también Pedro salió huyendo con el resto de discípulos, no lo hizo del todo, pues junto a otro seguidor de Cristo
se mantuvieron viendo lo que ocurría con su Señor, guardando cierta distancia para no ser descubiertos. Así siguieron a esa gentuza, cuidándose de no ser vistos y verificando que del monte de los olivos lo llevaron a la casa de Caifás en la ciudad de Jerusalén.